Al Día con Hernán Higuera. 6:42 a.m. Saludo cordialmente a Marco López Paredes. Él es el director del Observatorio de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Además, un experto en comunicación política, un docente de alta calidad que nos sirve por esta ocasión para analizar lo que es o lo que fue el debate presidencial, lo que no se vio o lo que los estrategas sí miran. Marco, muy buenos días. Primero quiero tener una evaluación de cómo usted miró el debate, la presentación, el formato, y si en realidad aportó para que los ciudadanos decidan, sobre todo los que tienen la indecisión, el voto nulo, el voto blanco, el ausentismo, si es que alguien los habrá convencido para subir votos en uno o en el otro candidato. Buenos días. Buenos días, Hernán. Un cordial saludo a la audiencia de Notimundo. Es una pregunta, no sé si fácil de contestar, pero creo que directamente se puede responder. No creo que nadie cautivó de la manera en la que todos teníamos la expectativa con lo que el debate podría haber sido. Yo insisto en que el formato mismo no permite un careo más directo sobre los temas sustantivos que el electorado necesita conocer sobre lo que los candidatos proponen. Creo que después de los primeros 10 minutos el debate se volvió sumamente plano y creo que de hecho la gente posiblemente, o ese voto blando de uno u otro candidato posiblemente pueda moverse hacia una u otra posición, considerando que la candidata González, por ejemplo, candidata de izquierda, planteó una deportación masiva al estilo norteamericano, como los Estados Unidos, tácitamente lo dijo así, lo que choca totalmente con la ideología que promueve desde una idea de izquierda. Por el otro lado tenemos al candidato presidente que en el momento de ser cuestionado sobre temas de impuestos y demás pudo haber tenido una respuesta más sólida, y lo que dijo es que el SRI se encargará de determinar eso, entendiendo que es parte del propio Poder Ejecutivo. Entonces tenemos temas sensibles, unas fibras sensibles fueron topadas de uno y otro lado, pero que en ninguno de los casos logró encantar o cautivar a ese posible voto nuevo que necesitan los dos candidatos para poder llegar a una suerte de ganar una elección. En las formas, como se presentó el uno y la otra candidata, cómo recibieron las preguntas, cómo hicieron sus respuestas, me refiero un poco al lenguaje corporal, ¿no? Que habla el 93%, eso lo sabemos. Y entonces ahí vemos una candidata efusiva, molesta, indignada, reclamando, instigando, y un Daniel Noboa pasivo, tranquilo, con mirada abajo, recibiendo y respondiendo. ¿Eso cuánto le dice al elector? Yo creo que la estrategia, y con esto hemos coincidido entre varios colegas analistas, es que la candidata González, sin lugar a duda, tenía un esquema planteado para hacer caer al candidato presidente en una suerte de libreto de acción y reacción. Es parte de una estrategia política planteada dentro de un debate. Sin embargo, creo que en este sentido el candidato presidente fue mucho más sesudo en no caer en la provocación y no darle los argumentos para continuar exponiendo los temas que ella seguramente tenía preparados alrededor de los ejes temáticos que en el debate se habían preparado. Si nosotros nos fijamos efectivamente en el lenguaje corporal desde el saludo, la candidata tenía una suerte de molestia, tratando de indicar que no estaba de acuerdo con lo que el candidato presidente en el ejercicio de su poder había hecho durante este año y varios meses que ha tenido de mandato, tratando de mostrar esta suerte de representar a ese electorado o a esta sociedad ecuatoriana inconforme. Sin embargo, yo insisto, al pasar de los primeros minutos, todo eso se fue desmontando, y en eso el presidente tuvo mucha más habilidad
no vamos a decir que éxito dentro de la discusión planteada en los ejes temáticos, sino que más bien tuvo una suerte de hacerle caer en tensión mucho mayor a ella. Y creo que en ese juego, en ese ejercicio de tensión, salió ganando el candidato presidente en ese contexto, ¿no? Insisto, no creo que ninguno de los dos haya ganado el debate, a no ser que uno tenga una posición así muy marcada hacia uno u otro lado, podrá decir que ganaron uno de los dos, pero no, en verdad no es así. Marco López es estratega en comunicación política también y por eso le hago esta pregunta. ¿Cuál de los dos es mejor candidato o no hay un mejor candidato, digamos en cuestiones de estrategia política en comunicación? No creo que exista un mejor candidato entre los dos, planteado así como una pregunta plana como la que me haces, estimado Hernán, pero lo que sí tenemos es un ejercicio mucho más hábil de cómo llevar menos errores adelante. Y yo creo que en esto los errores más reducidos están en el candidato presidente. Lastimosamente, alrededor de la candidata González hay vocerías no formales que no le han aportado mucho al discurso político, ya lo hemos visto en las últimas semanas, y yo creo que esto va a seguirse ahondando. Esto toda vez que no se ve una figura de vocería clara. Hemos visto que, por ejemplo, el candidato a vicepresidente por la Revolución Ciudadana ha sido opacado, no sé si esto es a propósito, parecería que así es en los últimos días. No ha aparecido a dar exposición de ideas o de otro tipo de comentarios alrededor de lo que podría ser su posible gobierno. Sería muy interesante que lo hagan. Por otro lado, tenemos al candidato presidente que en varias de las entrevistas post-debate ha dado palestra para que su candidata vicepresidenta pueda responder, es más, pueda hablar por el propio gobierno, y eso vuelve algo más interesante en el matiz del discurso que la gente busca. Aquí hay algo importante, Hernán, que me gustaría topar en este mismo sentido de la pregunta que me has hecho, y es que no nos olvidemos que también hay un electorado indeciso que sobre todo no está marcado por la polarización tan grande que tenemos en este momento por el electorado, y que busca más bien, no podemos decir un gobierno exactamente de conciliación, pero sí un gobierno mucho más tranquilo en la forma discursiva, es decir, alguien que no entre a pelear o no entre con un discurso de pelea o confrontación directo, sino que más bien sea una suerte de discusión o diálogos alrededor de ideas sustantivas que el país necesita resolver. Yo creo que ese voto se va a decantar justamente a quien sepa en estas semanas de propaganda, llevarlo adelante de manera constructiva. El manejo de la campaña en lo digital, ¿cómo se ve al uno y al otro candidato? Porque allí tampoco es que por experiencias anteriores se alcanza, digamos, como usuario de las redes sociales, a mirar por propuestas concretas, profundas, de cómo solucionar tal o cual problema, y ya sabemos que la campaña se va a centrar en eso, en lo digital. Sí, a ver, creo que ahora se va a marcar algo y lo hemos visto ya desde la primera vuelta, estimado Hernán, y es que creo que por fin los candidatos entendieron que el mundo digital no lo es todo. No nos olvidemos que en la campaña anterior casi lo digital decidió, entre comillas, hacia dónde se decantaba cierto grupo de votantes, pero ese grupo de votantes ya está decidido por quién va a preferir su elección. Lo que vemos ahora es una suerte también de convencer a estos otros esquemas que son más mixtos, es decir, tenemos una campaña que sobre todo está dirigida al electorado sobre los 45 años, que si bien es cierto participa en lo digital, también construye una realidad de verificación de información, de fuentes y otro tipo de información hacia su decisión de voto en medios mixtos. Esto quiere decir que no solamente se basan en lo que en lo digital ocurre, sino que también trasladan su visión a los medios de verificación, que en este caso, y para nuestro contexto de país, son la radio, la prensa en general, la televisión, y yo creo que hemos vuelto mucho a ese esquema de crear otro diálogo más constructivo a través de medios formales. ¿Qué es lo que nosotros hemos podido ver dentro de lo que hacemos en los seguimientos? Nosotros tenemos una alianza estratégica como observatorio con una institución o una empresa que desarrolla seguimiento de software digital, que es Golden Social Suite, y a través de ellos
¿Qué es lo que nosotros hemos podido ver, Hernán? ¿Qué se ve? Primero entendamos algo. Si tú tienes una tendencia a ver información de la candidata González, pues las preferencias del discurso que se construye a través del algoritmo digital te va a mostrar que ella, sin lugar a duda, genera una discusión mucho más fuerte. Y te va a parecer que solo ella. Por otro lado, al candidato presidente, claro. ¿Qué es lo que ocurre? Vas a ver que él está liderando. Ajá. Entonces, ¿en dónde nosotros podemos ver esta mixtura? Cuando nosotros tenemos este análisis de panorama, como lo que hacemos en las métricas semanalmente en el observatorio, y lo que podemos decir es que el candidato presidente, sin lugar a duda, genera mayor discusión. No con esto quiere decir que la gente se está decantando por él, ¿eh? Hay que entender muy bien lo que ocurre en el contexto digital ecuatoriano. Lo que pasa es que la gente está hablando más sobre las temáticas que él expuso, y esa es una suerte de discurso postdebate que hay que entender que también se ha posicionado, y en eso podemos verlo constantemente en estas últimas horas, desde lunes hacia acá, 72 horas casi, hemos podido ver que los discursos o los detonadores de mensaje que más se han posicionado fueron los que utilizaron el candidato presidente. Uh-huh. La Revolución Ciudadana ha luchado mucho por posicionar las ideas a través de las cuales discutió Luisa González, pero no logra tener el mismo nivel de participación digital que tiene pues el candidato presidente. Hoy los candidatos tienen en contra el hecho de que ya más entidades, medios de comunicación, fundaciones, observatorios les hacen un fast-checking de todo lo que dicen, de los datos, de las verdades a medias, de todas estas cosas creadas, inventadas, y que le dejan con duda al electorado, ¿no? Por ejemplo, que PDVSA le paga a Correa, que la otra señora es narcotraficante. Hay procesos que se han constatado, que se han verificado que existen, pero hay más dudas que le dejan a un electorado, y creo que esta es la primera elección en la historia del Ecuador en la que uno dice, ¿por quién voto? Y me va a doler la mano al momento de ejercer el voto, ¿no? Por todo lo que se han dicho, por todo lo que han mostrado, por todo lo que pintan de un Ecuador que es totalmente distinto al de años anteriores. Sí, y este es el resultado, estimado Hernán, de la polarización que se ha venido construyendo desde hace más de 10 años. En esto hay que ser así contundentes, porque lo que ha hecho la polarización a través de los discursos de quienes han estado en el poder en uno y otro lado en los últimos años, lo que han hecho es generar este quiebre social, entendiendo que o eres del un lado o eres del otro lado. Uh-huh. Cuando perteneces a cualquiera de estos bandos, el otro es el malo y uno somos los buenos. Entonces es la lucha de los mejores contra los peores, y esto genera discursos muy complicados de llevar a nivel social. Yo es más, creo que en realidad el gran reto va a estar en quién quede electo de presidente, porque cómo vamos a poder coser este país quebrado por una polarización tan marcada y que ideológicamente se ha llevado a esta idea de pertenecer a una especie de bandos. Es muy complejo, estimado Hernán. Sí, se ve. Por otro lado, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos también esta construcción de fake news, noticias falsas alrededor de las campañas electorales. Este no es un fenómeno que solo está ocurriendo en el Ecuador, lo vemos en este último tiempo por lo que estamos viviendo en un proceso electoral, pero cada vez más con la incidencia de nuevas tecnologías, inteligencia artificial y demás, va a ser cada vez más fácil para el elector común poder identificar qué es falso y qué es verdadero, ¿verdad? De hecho, hay grandes ONGs alrededor del mundo que están trabajando en este sentido para construir herramientas automáticas que permitan determinar qué ha sido verdad, qué ha sido mentira dentro de los discursos de los candidatos, pero también en función de los contenidos alrededor de esto. Yo aquí quiero ser enfático, no solamente es las acusaciones que se lanzan uno y otro, sino que también es estos discursos creados o estas narrativas audiovisuales en las que no somos capaces de diferenciar si la voz es un montaje, si es que el video es verdad o es mentira. Hemos visto cómo ciertas redes sociales, TikTok es una de estas, es la que mayor fake genera alrededor de las candidaturas, es decir, la que mayor contenido falso promueve. Pero también tenemos una suerte de discursos de odio que se van marcando más, y esto también es importante determinarlo porque es un fenómeno que hay que irlo estudiando constantemente, y son los discursos de odio o el hate speech alrededor de la construcción política de los dos candidatos. Uh-huh.
No nos queda más que ir a la segura, Marco, leer los planes de gobierno de los dos candidatos e informarse bien, consultar, averiguar, interesarse, porque es el futuro del país. Bueno, los electores que hoy tienen que decidir, como bien decía Marco, son de 40 años hacia arriba, y es allá donde tienen que apuntar los candidatos, en territorio quizá, ya no en el mundo digital, porque allí está el electorado que necesitan, y que es un electorado un poco más, digamos, que sabe procesar más los discursos políticos a profundidad por la experiencia con candidatos anteriores, por presidentes electos anteriormente con todo este tipo de cosas, y hoy estos elementos nuevos que sin duda distraen y que no aportan en lo digital, sobre todo a esos grupos que están indecisos. Marco, muchísimas gracias por ayudarnos a entender esto que está pasando y el análisis de lo que no se vio tras el debate. Muy gentil. Muchas gracias, estimado Hernán. Un buen día a la audiencia y un afectuoso abrazo para ti. Muchas gracias. Marco López Paredes, director del Observatorio de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica, aquí en Notimundo al Día.